Muy buenas tardes, queremos hablar de vacunas, pero en particular de la geopolítica y las vacunas, y para ello es que hemos traído, ahí tienen ustedes a nuestro invitado de esta tarde, el doctor Carlos Espinal Tejada. Él es el director de Salud Global para lo que es la Escuela de Salud Pública Robert Stempel de la Universidad Internacional de la Florida. Saludos hasta Cartagena, doctor, ¿cómo está? Muy bien, afortunadamente desde aquí de Cartagena, pues muy deseoso de poder discutir estos temas tan importantes y este ajedrez que se viene con la disponibilidad de la vacuna y su implementación y su acceso. Oiga, pues ya que está allá en Cartagena, dígame, ¿cuál es su diagnóstico sobre cómo ha sobrellevado Colombia todo el tema de la pandemia? Ahora que hablamos de que se puso fin a lo que serían las restricciones obligatorias o la cuarentena obligatoria. Sí, mire, Colombia tuvo una posición muy firme, tanto políticamente encabezada por el presidente de la República, con un muy buen manejo por el Ministerio de Salud y por todas las entidades de salud, con una gran integración de actividades en lo político, en lo económico, en lo social y en todo el tema de salud. Y todas estas cuarentenas obligatorias o todo este cierre obligatorio que se tuvo durante estos 5 meses han dado muy buenos frutos en el sentido de que el país tuvo tiempo para prepararse y poder reacomodar y revitalizar los sistemas de salud, tener suficientes camas de cuidados intensivos, tener suficientes ventiladores y poder entonces enfrentar ahora el reto de la apertura con el mandato o el mensaje importante del autocuidado. Y ese es el punto clave ya en esta nueva fase. El autocuidado y el yo me cuido para cuidar a los demás es el mensaje clave de esto. Es un mensaje difícil a veces de interpretar porque la gente piensa que terminó la cuarentena obligatoria y que ya el COVID se fue. Y lo único que tenemos permiso ahora es de salir a buscar el COVID que todavía está afuera. Exactamente, sí, cuidado con bajar la guardia para todos los países y ciudadanos que están en este momento en ese tipo de, digamos, de que se abrió la puerta, ¿no? Después de todo este encierro que a muchos ha desesperado. Oiga, doctor, yo lo quise convocar porque hace algunas horas Estados Unidos dejó muy claro que en lo que toca la iniciativa que activó la Organización Mundial de la Salud para administrar cualquiera que sea la vacuna o vacunas que prueben ser seguras y eficaces y eficientes, se activen y se puedan administrar por todo el mundo. Estados Unidos dijo, nosotros no vamos a participar en esta iniciativa porque está participando la OMS. El presidente Trump ha sido muy crítico de cuánto tardó la OMS en decir que este es un problema. Dice que China se le ha dado pues esta preferencia. Y la razón de traerlo es que me platique usted qué tan fuerte, importante, preocupante es la posición estadounidense para lo que se viene. Bueno, este es un tema que toca más con la diplomacia en salud que con la parte científica, pero es de capital importancia. Estados Unidos siempre ha tenido liderazgo dentro del mundo, ha sido un aliado incondicional en todo este tema de las pandemias, en la ayuda a los países para superar todas las fases críticas de las pandemias y de las epidemias severas, incluyendo todo el tema de África, del ébola, de la pandemia por H1N1, etcétera, etcétera. Ahora, con esta situación con la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos, dijéramos que pierde ese liderazgo y ese rol tan importante que tiene o que tenía, porque pues obviamente al estar por fuera de la organización y de sus aliados, pues no lo van a ver con la misma cara del gran aliado en salud pública y en salud global. De manera Tiene, que ajá, tiene, perdóneme, tiene adelante. repercusiones desde ese punto de vista de la diplomacia en salud y y realmente la presencia de los científicos de Estados Unidos que ha sido siempre muy notoria en estos temas, incluyendo el tema crítico ahora de la pandemia. Simplemente recordarle a la gente que el presidente anunció la salida del país de la Organización Mundial de la Salud, pero que no se concreta formalmente, sino hasta un año después. Ese es el protocolo, eso es lo que ocurre, pero al final es la posición del presidente Trump, que de ser reelegido en noviembre,
pues estaremos hablando de palabras mayores en relación con el vínculo que tiene Washington y la Casa Blanca de Trump con la OMS. Pero le quiero preguntar, Estados Unidos, doctor, no ha sido el único que pues se ha salido un poco de la norma. La OMS ha pedido, y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, ha pedido a los países que sea a través de ellos que canalicen, digamos que buscar esta garantía de tener cada país su dosis de vacunas. Pero pues todos los países se han ido a buscar por su cuenta, digamos que sus dosis de vacunas. Así que pues aquí hubo, digamos que el desorden ya. ¿Qué me dice? Sí, la necesidad que se ha creado de la vacuna es tan alta que los países están en ese doble papel, ¿no? De participar en esa iniciativa del COVAX, que es una iniciativa entre la Organización Mundial de la Salud, la Fundación Gavi, la Fundación Bill y Melinda Gates y la UNICEF y otros socios. Y uno de los socios era Estados Unidos. Pero además, en su desespero, también están buscando los contactos con la industria farmacéutica para buscar las dosis que requieren. La gran importancia de la OPS y de la OMS es que si pueden hacer las negociaciones con la industria farmacéutica, se puede garantizar a través de estas instituciones un acceso equitativo en la vacuna contra la COVID-19. El peligro de ir país por país es que los países más poderosos concentrarán las vacunas contra el COVID y dejarán a los países de bajos recursos en una ola secundaria, dijéramos, de vacunación, una vez se copen todas las compras necesarias por los países que pueden tener suficientes fondos individuales para esto. De manera que estamos en ese juego político de ir a través de las organizaciones y buscar compras conjuntas para garantizar el acceso equitativo y solidario, o los países buscar con sus propios recursos cómo apropiar las dosis necesarias. Pero de todas maneras hay un esfuerzo mancomunado también de los países con la OMS y con la OPS para mirar este proceso que garantice el acceso equitativo a las vacunas. Y esto es lo que hace precisamente estas alianzas. Claro, que le iba yo a decir que, por lo tanto, pues entonces no se quieren quedar atrás las naciones en nuestra región y hacen estos acuerdos. Incluso se prestan también para ser parte de los, digamos, de pruebas de fase 3 y las pruebas clínicas que tocan como parte del proceso de determinar si la vacuna es segura, ¿no? Sí, así es. Muchos de los países han entrado en esas asociaciones para tratar de colaborar en los esfuerzos de los estudios multicéntricos que requieren un número importante de personas para la fase 3, que no pueden concentrarse en un solo país. Y así creen que participando de los estudios de fase 3, quizás puedan tener un acceso prioritario a las vacunas que se están evaluando en su territorio. Falta ver la cantidad de dosis que se requiera de acuerdo a las decisiones que se tomen de quiénes deben ser vacunados primero, quiénes deben ser vacunados en segundo término, o si es una vacunación que se va a extender a toda la población, etcétera, etcétera. Por eso decíamos que el camino que viene es un ajedrez político, científico y económico muy importante que todos tenemos que aprender a jugarlo para garantizar el acceso equitativo a las vacunas. Déjeme dividirlo, del factor político metiéndose a este tema, ¿qué es lo que más le preocupa? Me preocupa la concentración de las vacunas disponibles en los países de mayores recursos, dejando a los países de recursos medios y bajos sin el acceso necesario a las dosis y esperando en una segunda línea a que aumenten la producción para tener ese acceso quizás en un año o 2 años más tarde. Esto puede ocasionar una carga importantísima del COVID-19 todavía en estos países si no se les garantiza un acceso oportuno a la vacuna. Que ese es el tema más importante desde el punto de vista político y económico. ¿Cómo garantizar el acceso equitativo de todos los países para poder tener el control de la pandemia? Y no que esté concentrada en los países que tienen más recursos económicos.
¿Bajo qué criterios, pensando en que ya nos estamos acercando al invierno en el hemisferio norte o el otoño-invierno, etcétera, qué tipo de factores deben pesar en cómo organizar al mundo en relación con esto, la distribución de las vacunas, no solamente los grupos de población y las personas pues más expuestas, sino por países? ¿Cómo debe ser esa logística? Los países y la ventaja de la Organización Panamericana de la Salud es que trabaja a través del fondo rotatorio que puede garantizar un acceso y una distribución equitativa. Los países tienen que hacer lo que se llama el forecast de las vacunas, o sea, saber muy bien exactamente cuántas dosis necesitan, a quiénes van a vacunar, cómo los van a vacunar y qué presupuesto tienen. Y esto es una cosa urgente que los países tienen que hacer ahora. Los países no pueden esperar, como parece que está ocurriendo, a ver cuando aparezca la vacuna para empezar a mirar todos estos planteamientos. ¿De verdad que Porque es no la lo han única, hecho? algunos todavía están en esa discusión, pero no hay una profundidad realmente y un ejercicio importante de mirar esta apropiación realmente y empezar a apropiar presupuestos de acuerdo a esas necesidades. Todavía se habla mucho de sí, que si la vacuna va a estar disponible o no va a estar disponible, que de dónde van a salir los recursos, que quién los va a apropiar, que el costo estimado puede ser tal, pero no se sabe mucho cuál va a ser el costo de la implementación, cuáles son los grupos que hay que vacunar primero. Por ejemplo, se habla que los grupos primarios de vacunación deben ser en el personal, todo el personal de salud en primera instancia, después los adultos mayores, después los que tengan riesgos cardiovasculares y diabéticos, después la población general y después los niños. Pero ese después y después y después también tiene un presupuesto que hacer. Y ahí es donde estamos todavía en esa discusión con los países, cuál es ese presupuesto que necesitan apropiar y cómo se va a garantizar ese acceso a la vacuna. Sobresimplificando un poco, doctor, esta es la primera etapa, el primer paso, el primer requisito. Y luego, ¿qué más? ¿Cómo ordenamos ese proceso? ¿Cómo lo imagina usted? Después viene todo el proceso de implementación, si la vacunación va a ser en campañas, si va a ser por grupos, si va a ser distribuida a través de los servicios de salud, si va a ser casa a casa, y si son dos dosis, cómo garantizar la segunda dosis. Y una cuestión muy importante, la estrategia del mercadeo social para garantizar las altas coberturas, porque si no tenemos un buen marketing social y con mensajes potentes para que la gente pierda el miedo a la vacuna, porque ahora pues con todos los movimientos antivacunas y lo que se llama la desconfianza en las vacunas, pues hay gente que dice, yo no me pongo la vacuna de primero, yo prefiero que alguien se la ponga y ver cómo reacciona para después ponérsela. Entonces, todas estas situaciones tienen que identificarse en los países y lanzar una campaña muy sólida de mensajes sobre el valor de la vacunación y la importancia de vacunarse a tiempo para reducir toda esta carga de enfermedad de la COVID-19. Oiga, pues ya que me lo está diciendo, tengo la duda, la inquietud. Al mismo tiempo hay razones políticas por las que algunos están diciendo vamos a conseguir una vacuna antes de las elecciones, vamos a conseguir una vacuna y están prometiendo adelantar los tiempos de la ciencia. Los tiempos de la ciencia ya están adelantados, por lo que estamos urgidos con esta vacuna. Sí. ¿Qué no ese también es otro factor que genere incertidumbre o inseguridad para vacunarse, doctor? Hay varios factores que pueden generar incertidumbre en la gente. Primero, una vacuna normalmente toma 5 o 6 años para desarrollarse y ponerla en el mercado, y esto lo estamos haciendo en un año. Pero lo que hay que garantizar aquí muy bien es todo el proceso de producción, todo el seguimiento para mostrar que la vacuna es segura y no tiene efectos adversos importantes, y después que es eficaz, porque tenemos que demostrar que es eficaz, y por eso son esos estudios tan grandes de 30, 40, 50, 60 mil personas que se hacen en todo el mundo, ¿cierto? Esos estudios normalmente van a estar para diciembre, enero, febrero, algunos van más adelantados que otros,
Pero si los estudios todos prosiguen bien, pues vamos a tener en corto plazo una vacuna. No creo que nos podamos saltar ninguna fase, aunque sí es posible terminar anticipadamente una fase. Si, por ejemplo, de los 30.000 individuos que se vacunaron para la fase 3, la seguridad es 100% o 90% y no tiene ninguna reacción importante en ese 10%, y además el 90% de los voluntarios están protegidos. Entonces usted puede anticipar y terminar esa fase, porque de ahí en adelante hasta que termine el estudio no va a haber ninguna incorporación de datos nuevos que supere ese 90% y no se va a necesitar. Pero esto depende de cómo es la protección que induzca la vacuna y en qué magnitud. Si vemos que en el transcurso del tiempo las vacunas no producen el efecto suficiente, hay que terminar las fases como están establecidas en los protocolos originales. Que no se trata de acortar la ciencia, sino de tener un racional preciso sobre cómo se puede evaluar la vacuna y sus efectos adversos y su eficacia en el menor tiempo posible, manteniendo toda la ética de la investigación y la rigurosidad de la investigación científica. Por último, doctor Carlos Espinal, preguntarle entonces, ¿qué no los laboratorios farmacéuticos deberían estar en contacto con la OMS y la OPS para que sea, pues, eso que tanto desean, que el, digamos, director de orquesta, director de logística, este organismo, esta organización, y garantizar esto que a usted le preocupa? Yo sé que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud ya han estado en contacto o están en contacto con la industria, precisamente haciendo toda esta planeación estratégica, lo cual no impide que los países, por su propia cuenta, hagan negociaciones particulares con las compañías farmacéuticas. Pero ya veo que se está haciendo ese esfuerzo y es uno de los temas que vamos a discutir en nuestra conferencia de salud global. ¿Cómo vamos a garantizar el acceso y cuáles son los acuerdos con los países y con la industria para lograr ese proceso de equidad y de acceso en todos los países, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes de lo que ocurra en esa conferencia, con la expectativa de que pronto podamos hablar de un resultado positivo en términos de seguridad, eficacia y eficiencia de la vacuna. Gracias, doctor. Un gusto saludarle. Muy bien, muy amable, pues, y muchas gracias a ustedes.